Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a TPS Virtual. Estamos hoy en una clase de matemáticas. Me presento, mi nombre es Mauricio Moreno, voy a ser su profesor. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda, al final, cuando terminen el video, pueden escribirnos, pueden chatearnos a través de nuestra plataforma o pueden utilizar el correo electrónico para hacernos llegar sus inquietudes, ¿listo? Así que sin más preámbulos, arranquemos. Bueno muchachos, nuevo tema en geometría se llama polígono. ¿Qué significará polígono? Cuando nosotros hablamos de polígono podemos dividir esta palabra en dos. Poli, que significa varios, y gono, que significa lado, varios lados. Vamos a ver. Es una figura geométrica plana compuesta por lados rectos, consecutivos, que encierran una región en el plano, y los puntos que se intersectan se llaman vértices. ¿Listo? Ok. Los polígonos tienen clasificaciones según sus lados, según sus ángulos y según ambos lados y ángulos. Empecemos a revisar cuáles son la clasificación según los lados. Algunos de estos nombres ya son conocidos. Mire, triángulo, o sea que tiene 3 lados. Cuadrilátero, o sea que tiene 4 lados. Pentágono, y quiero que empiecen a revisar aquí el nombre de aquí en adelante, que todos al finalizar la palabra del polígono termina en gono. Pentágono, 5 lados. Hexágono, hexa significa 6, penta significa 5. Hexágono, 6 lados. Heptágono, hepta significa 8 lados. Octágono, 8 lados. Eneágono, 9 lados. Decágono, 8 lados. Endecágono, 11 lados. Dodecágono, 12 lados. Cuando una figura tiene demasiados lados, se conoce con el nombre de poliedro. ¿Listo? Vamos a conocer más adelante qué es un poliedro. Esta es la primera clasificación de los polígonos, por sus lados. La segunda clasificación tiene que ver con sus ángulos. Los ángulos pueden ser cóncavos o convexos. Cóncavos es cuando el polígono tiene un ángulo que mide más de 180 grados, mientras que el convexo es cuando todos los ángulos del polígono miden menos de 180 grados. ¿Listo? Esta es la segunda clasificación de los polígonos por ángulos. Y la última mezcla la primera y la segunda. Se clasifican según sus lados y sus ángulos. Así, polígonos regulares e irregulares. Los regulares es cuando un polígono tiene todos sus lados y ángulos iguales, mientras que el polígono irregular es cuando en un polígono hay uno o más lados y o ángulos que no son iguales. Es decir, el regular tiene una buena forma, el irregular tiene lados diferentes, no son iguales. Vamos a conocer algunos de ellos. Vamos a ver esa clasificación según los ángulos y según los lados y los ángulos. La clasificación por lados ya la hemos visto, que son los triángulos, los cuadriláteros, en fin. Pero vamos a conocer la clasificación de los polígonos según los ángulos. Los ángulos se pueden clasificar si son polígonos cóncavos o convexos. Cóncavos significan que tienen ángulos desde adentro de la figura. ¿Listo? Mientras que polígonos convexos desde afuera. Si se dan cuenta, estas figuras no son uniformes. Dense cuenta que tienen más lados de lo que habitualmente habría, pero no
tienen las mismas distancias. Cuando tienen las mismas distancias en sus lados, podemos conocer a esos polígonos como regulares. Y aquí entramos a la clasificación de polígonos según sus lados y sus ángulos. Presten atención. Los polígonos regulares son los que tienen los lados iguales, por eso son regulares. Mientras que los polígonos irregulares, ¿sí?, tienen todos sus lados diferentes. Dense cuenta estos. ¿Será que estos polígonos cóncavos y convexos serán regulares o irregulares? ¿Ustedes qué dicen? Muy bien, son irregulares, porque miren las figuras, no tienen una figura clara. ¿Sí? Son figuras geométricas, sí, tienen ángulos, claro que sí, pero a diferencia de los polígonos regulares no tienen lados iguales, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. ¿Cómo vamos a sacar el área de un polígono regular? Recordemos que regular significa que sus lados son iguales. Presten atención. Cuando nosotros tenemos un polígono como este, ¿cuántos lados tiene este? Mire, 1, 2, 3, 4 y 5. Si tiene 5 lados, ¿cómo dijimos que se llamaba? Penta, pentágono. Muy bien, penta, 5, gono, pentágono, 5 lados. Este es un pentágono, es un polígono. Ahora, para poder hallar el área de este polígono, para poder calcularlo, lo más fácil que podemos hacer es colocar dentro de él triángulos que queden a la misma distancia. Y aquí, como tenemos 5 lados, podemos sacar 5 triángulos. 1, 2, 3, 4 y 5. Teniendo estos triángulos dentro del polígono en el pentágono, podemos calcular el área. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos aplicando esta fórmula que tenemos acá. A, que significa área, es igual a n, es decir, el número de lados, por lado, por apotema. ¿Qué será un apotema? Y aquí cuando hablamos de apotema, es la altura de uno de los triángulos que lo componen. Entonces dense cuenta que aquí estamos tomando este triangulito de acá y estamos tomando la altura de él. Y cuando tengamos esos datos, lo dividimos en 2. ¿Listo? Es muy, muy sencillo. Ahora, este es una figura regular. Cuando manejamos figuras irregulares, va a ser diferente la medición. Cuando los analicemos, explicaremos a mayor detalle. ¿Listo? Ahora, así como hablamos de polígonos que tienen muchos lados, hay figuras geométricas que no tienen lados. ¿Por qué? Pues porque son circulares, son circunferencias. ¿Qué serán circunferencias? La circunferencia es una línea curva cerrada cuyos puntos están todos a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Revisémoslo. Si yo coloco punto detrás de otro, un punto, de manera de línea curva, me hace un círculo. Y si se dan cuenta, al tener un centro, la distancia que hay de ese centro a cualquiera de los puntos que forman la línea curva es igual. ¿Listo? Ahora bien, nombremos algunos componentes importantes de la circunferencia. El radio. ¿Qué será el radio? Miren, acá está. Es esta lineecita verde que ustedes pueden ver. Esto es una R de radio. Es el segmento que une el centro de la circunferencia con un punto cualquiera. Aquí lo unió con este, pero yo lo puedo unir a este, a este, a este, al que yo quiera. ¿Listo? Sigue siendo el mismo valor del radio. Veamos otros conceptos. Arco. ¿Qué será el arco? Miren, es cada una de las partes
en que una línea divide la circunferencia. Y aquí quiero que se imaginen cómo es un arco cuando yo lo utilizo para disparar una flecha. Si se dan cuenta, es una parte de la circunferencia unida por una cuerda. Sencillo, ¿verdad? Eso se conoce como un arco, muy sencillo. Otro término, semicircunferencia. Es que el mismo nombre lo está diciendo. No es totalmente una circunferencia, es semicircular. Es cada uno de los arcos iguales que abarca un diámetro. Entonces dense cuenta acá, por ejemplo, es la parte verde. Es medio círculo, media circunferencia, semicircular. Fácil, ¿verdad? Y el último término, ¿qué es el diámetro? Es cuando una línea pasa por el centro de la circunferencia. Mírenla acá. El diámetro es el doble del radio. Recordemos que cuando hablábamos de radio, era la mitad desde el centro a cualquier lugar del círculo. Pero cuando hablamos de diámetro, estamos hablando del doble. O sea, hasta aquí era el radio y ahora lo doblamos hasta el otro lado. Es el doble. Cuando hablamos del doble del radio, estamos hablando del diámetro. Listo, muchachos. Espero que les haya quedado claro estos conceptos acerca de circunferencia. Bueno. Listo, muchachos, eso era todo por el video del día de hoy. Así que recuerden, si tienen preguntas, pueden escribirnos o nos llaman a través de nuestros teléfonos en TPS. Una recomendación, manténganse en contacto con nosotros a través de nuestra página web o nuestras redes sociales. No te quedes desconectado. Contamos contigo. Muchas gracias. Chao.